¿Qué tal, mis hermanos? Nuevamente con ustedes y ahora con otro tema. Con nuevos invitados que realmente conocen del tema que vamos a tratar. ¿Qué sucede en Latinoamérica, básicamente en Sudamérica? Son países tomados por la violencia, por el narcotráfico, por el crimen organizado y nos preguntamos, como cristianos, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Y por ahí hay comentaristas de noticias que dicen que la gente hoy día anda con el Jesús en la boca. Es obvio. Hay mucho temor, hay mucha ansiedad, mucha gente no entiende qué es lo que está pasando. Yo quiero referirme a las ciudades amuralladas en primer término, pero antes quiero presentarles a nuestros invitados. Se trata de la doctora Teresita Miño, ella es magíster en educación, maestra de FEME, de la Federación Ecuatoriana de Ministros Evangélicos. Ella es ex maestra del seminario Jesucristo el Alfarero y también es ex maestra del Seminario Tecnológico Superior Alfa y Omega. Es más, es una reconocida conferencista. Teresita, bienvenida. Muchas gracias, pastor, que el Señor le continúe bendiciendo. Y damos gracias porque nos ha permitido pues estar aquí en este momento. Gracias Teresita por aceptar nuestra invitación. Sé que es un tema bastante complejo el que vamos a tratar, pero alguien tiene que decir algo. También se encuentra con nosotros otro conocedor de la palabra. Él es el director del seminario de FEME y se trata del pastor John Hoy Durango. Él es pastor de la iglesia Jesús el Alfarero y ha sido maestro de la Escuela de Formación Teológica Superior Casa del Alfarero de Fopés. Ex maestro del seminario Señor Jesús la Vid Verdadera, ex maestro del seminario El Camino y también es un destacado conferencista que hace poco estuvo fuera de nuestro país. Pastor, bienvenido. Pastor Reverendo José Miguel Carabajo, siempre para mí va a ser un gran honor participar pues en este tiempo de TV El Camino y lo felicito de antemano porque muy bonito su staff y creo que va a ser de suma bendición para este tiempo, ya que estamos viviendo los últimos tiempos y usted es un preocupado de tratar de conducir al pueblo de Dios. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. De eso se trata, que nosotros, Dios nos puso como luz para resplandecer en las tinieblas. Y si somos luz, entonces tenemos que tomar y marcar la pauta de lo que realmente Dios quiere que seamos. Dice la Escritura en Josué capítulo 6, versículo 1 de la versión Reina Valera de 1960. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La pregunta es, ¿por qué? ¿Verdad? Parte de la respuesta se encuentra en el mismo texto porque dice, a causa de los hijos de Israel. Significando esto de que su rey estaba preocupado de que el adversario no entre fácilmente, le habían cerrado los espacios a fin de que su pueblo sufra. Teresita, usted me comentaba antes que las ciudades se amurallaban, más que todas las principales ciudades, a fin de evitar de que el enemigo haga pedazos la ciudad o que venga y la salve. Sí, realmente cuando nosotros echamos un vistazo a la historia en el pasado, nos damos cuenta de que era muy común que las ciudades importantes en aquel tiempo sean amuralladas. Estamos hablando de que era muy común que los países más fuertes vengan sobre los países más débiles. Y por esta razón, todas las ciudades, todos los países de aquel tiempo tenían esta seguridad, amurallar sus ciudades. Tanto que aún en Babilonia, las ciudades amuralladas tenían hasta 50 metros de altura, las murallas, y 3 metros de espesor. En Jerusalén, en Israel, la costumbre fue exactamente igual. Ciudades amuralladas como tenemos aquí en Jericó, tenemos Jerusalén, tenemos Siquén, tenemos las ciudades de Megiddo, la ciudad de Megiddo, lo hicieron de la misma manera. ¿Ya? Las ciudades tenían una
una altitud de 25, 30 metros. No Jerusalén tanto, también estaba amurallada. Jerusalén también, porque estaba sobre una montaña. Sobre Dicen un que el monte. Muro de los Lamentos tiene como 30 metros de altura o algo más. Sí, pero el Muro de los Lamentos forma parte de la última construcción del templo de Herodes, ¿ya? Y por lo tanto la muralla que tenemos el Muro de los Lamentos no tiene la misma dimensión en cuanto a la anchura que una muralla de la ciudad, porque las murallas de las ciudades tenían de espesor 3 metros. ¿Ya? Entonces, ese era el tipo de seguridad. Eran ciudades fortalezas para poder proteger al pueblo de las invasiones del enemigo que venía. Eso eran medidas de precaución, Pastor John Hoy, que tomaban los reyes en todo caso para evitar que sea vulnerable la ciudad que ellos estaban gobernando. Eso es correcto, pastor. Inclusive quiero acotar algo sobre lo que dice la doctora, a tal punto que en el ancho de aquellas murallas podían circular carros. ¿Así? Claro que sí. Por el ancho de Por 3 el metros. ancho. 3 metros. Sí. Y más allá me impacta algo, ya enfocándonos en Jerusalén, que tenía puertas, porque quiero tipificar algo más adelante acerca de que a más de las murallas tenían puertas. ¿Por qué tenían puertas? Porque de esa manera se podía controlar los que entraban y los que salían. Y eso es algo muy importante que cada ciudad tenía, como por ejemplo Israel, la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén tenían 12 puertas, pastor. 12 puertas. Puerta de las ovejas. Puerta de las ovejas, del pescado, la puerta vieja, la de los caballos. Puerta del sur. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y cada cual tiene su tipificación espiritual también, o su proyección espiritual. Es muy importante. Creo que no nos va a alcanzar esto para tratar de dilucidar unas situaciones, pero sí va a ser algo que vamos a enfocar qué es lo que pasa cuando se fortalece una ciudad y qué significa las puertas, porque en la Biblia tiene mucho significado lo que implica las puertas, pastor. Bueno, aquí Jericó dice que estaba cerrada, bien cerrada. Bien cerrada. O sea, aparte de que tenía un espesor tremendo en la pared, tenía las puertas que estaban bien cerradas. Y podemos tipificar, como bien usted lo puntualiza, de que era con la finalidad de que nadie entre ni salga fácilmente. Sí, yo creo que si nosotros lo traducimos a nuestros tiempos, las fronteras de nuestro país han sido vulneradas y abiertas para que entre y salga fácilmente cualquier persona que quiera ingresar a Ecuador. Yo quiero indicarles a nuestros amigos televidentes que aquí tengo en mis manos un lindo jarrito. Hay de 2 diseños, no los estamos vendiendo. Simplemente las personas que se conectan y que tienen a bien estar pendientes de TV El Camino, y usted pone esta frase, yo estoy viendo TV El Camino. Entonces entra a un sorteo para que usted se lleve uno de estos hermosos jarritos para que usted pueda tomar. ¿Qué nomás se podría tomar, pastor, aquí? ¿Café? Aguas aromáticas. Así es. Agüita. Un juguito. Muy cosa, ¿verdad? El uso que usted le quiera dar. Bueno, continuamos con este tema. Las ciudades entonces tenían esas murallas como medio de protección. ¿Quiénes eran los responsables, pastor, de que se amuralle la ciudad? Bien, como es obvio, la responsabilidad dependía de los gobernantes o de un liderazgo. Hay algo muy importante y quiero hacer hincapié en el libro de Nehemías. Mire en el capítulo 1, y quiero irme directamente al verso 3. Nehemías, verso 3, por favor. Sí, capítulo 1, versos 3, sí. Mire que me impacta porque todo lo que está escrito en la Biblia tiene una trascendencia y una enseñanza espiritual. Versos 3 dice, y me dijeron, el remanente, lo que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado,
Y ojo, y sus puertas quemadas a fuego. Mire la importancia, ¿no? Pues dice, sus muros derribados, pero sus muros derribados que tenían que derribar. Exactamente, y era obvio de que sus puertas se caigan, pero nótese bien lo que dice, y sus puertas estaban quemadas. De lo que usted hizo mención, llevamos a la enseñanza espiritual, y más que todo, esto tiene una incidencia de que cuando cualquier persona entra o sale en esa ciudad, puede tener alguna incidencia en el pensamiento, en la política, en todos los ámbitos. Lo que, como usted bien manifestó, las fronteras se abrieron y aquí entró los que son y los que no son. Dicen por ahí Raimundo y todo Raimundo y todo el mundo. Ahí comenzó el problema, pastor. Ahí comenzó el problema. Las murallas virtualmente desaparecieron. Exactamente, desaparecieron, sus puertas quemadas a fuego, cayó todo. Y mire lo que expresa Nehemías. Y estaban en mal y en gran afrenta. Una situación muy similar está viviendo Ecuador en este momento. Lamentablemente, Teresita, estamos viviendo ese tiempo de la indefensión, porque si bien es cierto, las ciudades no están amuralladas ahora como en el tiempo de antes. Pero yo estaba viendo acá en el internet, en vivo no hay nadie igual, y yo lo voy a mencionar, que hay ciudades que actualmente están muy amuralladas, ¿no? Y aquí dice las ciudades amuralladas del mundo, las mejores amuralladas del mundo. Dice Pingyao, China, Carcassonne, Francia, York, Inglaterra, Dubrovnik, Croacia, Xi'an, China, Óbidos, Portugal, Ciudad del Quebec, Canadá, y Tardán, Marruecos. Todavía hay ciudades en los actuales momentos amuralladas. Y se me viene a la memoria, ¿no? Las ciudadelas que tenemos acá en Guayaquil, que hay unos cerramientos, unas murallas altas. Pues eso debe tener un significado, pues. El por qué le ponen esas murallas. Ecuador se encuentra en un estado de indefensión, Teresita. ¿Será que debemos de regresar a controlar las fronteras o amurallar las ciudades? Cuando el pastor estaba mencionando acerca de Jerusalén, cuando su muro fue derribado, ¿verdad? La ciudad quedó realmente desprotegida. Y aquí en el capítulo 2, en el verso 17 del libro de Nehemías, también dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es decir, que cuando una ciudad estaba amurallada, vivían seguros, vivían en tranquilidad. De acuerdo. Porque esto le daba una certeza de que estamos rodeados de una muralla y esto no va a permitir que el enemigo ingrese con facilidad. Tan importante era la muralla en la ciudad que cuando venía el enemigo, en este caso las naciones, a invadir las aldeas, que eran las casas que estaban fuera de las ciudades, que en ese tiempo se llamaban aldeas, ¿qué hacía? Ellos dejaban abandonadas sus aldeas y entraban dentro de la ciudad amurallada para tener seguridad. Y el salmista hace mención de esto en el Salmo 122, en el verso 7, sea la paz dentro de tus muros, porque así era como ellos lo veían. Interesante esto, ¿no? Sea la paz dentro de tus muros. Es que los muros daban, como usted menciona, seguridad. Hoy no tenemos muros, pero hay cordones fronterizos, ¿verdad? Los hitos de frontera. Si el gobernante controla eso, entonces sea la paz también. Así es. Por ahí voy, ¿no? O sea, podemos decir más o menos que estamos viviendo como el tiempo cuando
cuando las murallas de Jerusalén fueron derribadas por los babilónicos. Los babilónicos derribaron las murallas de Jerusalén. En este caso, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, por allá por los años 606 a.C., allí fueron derribadas las murallas de Jerusalén. Entonces, esto ya la ciudad quedó desprotegida. Y en este tiempo, que en este caso vienen a ser las fronteras que tenemos, que vienen a ser un tipo de murallas que le da protección a un país. Y si nuestras fronteras han sido abiertas, estamos diciendo que nuestras murallas han sido derribadas. Wow. Gracias a los gobernantes. Así como el rey Nabucodonosor vino contra Jerusalén, destruyó la ciudad, derribó las murallas, pues bueno, vino también orden de las naciones más fuertes, que las murallas de los países más bajos sean derribadas. Al ser derribadas las murallas, los países en este caso, estamos desprotegidos, que es lo que estamos viendo en este lugar, lo que estamos viendo en este tiempo. Como bien dijo hace un momento, están las puertas abiertas para que entre cualquier persona, sin saber cuáles son las intenciones que traen, y aquí tenemos las consecuencias. Nuestros muros, nuestras murallas han sido derribadas, nuestro país está desprotegido, estamos en completa inseguridad, estamos a expensa de que cualquier rato pueda acontecer situaciones desagradables, gracias a que nuestros gobernantes han permitido que nuestras murallas sean derribadas. Es lamentable lo que estamos viviendo. En todo caso, vemos que hay un significado realmente detrás de todo lo que se construyó en el pasado. Estamos hablando de tiempos bíblicos. Desafortunadamente, no podemos obviar de que hay responsables para esto. Para que Jerusalén haya sido destruida, Teresita, en el tiempo de Nehemías, quiere decir que hubo negligencia de parte del rey y hubo desobediencia de parte del pueblo para que Dios lo permita. Vamos a ir a un corte y luego retornamos. Recuerden que las personas que se sintonizan con TV El Camino entrarán a un sorteo al final de nuestra transmisión y se llevará uno de estos jarritos. Ya volvemos. ¿Cuántos tienen pies para danzar? ¡Hey! Si tiene pies, muévase. Lo haré con mis manos, lo haré con mis pies, lo haré con mis labios, lo hago con todo mi ser, lo haré con mis manos, lo haré con mis pies, lo haré con mis labios, lo hago con todo mi ser. Ahí. Tienes tu reino lleno de gloria. Tienes tu reino lleno de tu majestad. No buscas adoración, pero sí un corazón rendido a ti, Señor. Quiero ser adorador, delante de ti yo cantaré, yo danzaré, gritaré. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Delante de ti yo cantaré, yo danzaré, gritaré. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Tienes tu reino lleno de gloria. Tienes tu reino lleno de tu majestad. No buscas adoración, pero sí un corazón rendido a ti, Señor. Quiero ser
haré con mis pies, lo haré con mis labios, lo hago con todo mi ser, lo haré con mis manos, lo haré con mis pies, lo haré con mis labios, lo hago con todo mi ser. El rugido del león de la tribu de Judá. Todo lo que usted necesita en muebles lo encontrará en Mueblería El Guayacán. Contamos con muebles de los más finos acabados, variedad de modelos y con precios al alcance de todos. Nos encontramos ubicados en la siguiente dirección: Cuenca y 6 de marzo esquina. Para mayor información puede comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla. Retornamos. Y ahora con las causas. Todo efecto tiene una causa. ¿Por qué es que la ciudad fue destruida? Y note usted lo que dice en el capítulo 1 de Nehemías, en el versículo número 3. Dice Nehemías: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estaban en gran mal y afrenta. Hoy en Ecuador nosotros tenemos una galopante violencia cuando la fuerza pública no puede combatir, y lamentablemente están admitiendo que no tienen, ya los planes no funcionan. Pero hay algo que tenemos que analizar, el por qué hemos llegado a ese tipo de situaciones. Pastor John Hoy, para estar en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, ¿qué provocó esa situación? Bien, pastor. A ver, analizándolo desde el punto de vista espiritual, sabemos que a pesar de que este sistema está gobernado en cierta parte por las tinieblas, sin embargo, nuestro Dios gobierna, y es lo importante saber que si nosotros nos alineamos al gobierno de Dios, Él va a dar paz. El salmista decía en el Salmo 33, bendita cuya nación Jehová es su Dios. Y él escribe también en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Consecuencia, como hemos tenido leyes que atentan contra la moral, y eso viene porque nosotros somos entes morales libres, y eso hemos heredado en nuestro Dios. Y cuando atentamos, o las leyes atentan, digo atentamos porque yo pertenezco a este país, atentan contra la santidad de Dios, pues ahí están las consecuencias. Lo que le sucedió al pueblo de Israel con su último rey Sedequías, que él se rebeló y no quiso inclinarse delante de Dios. Entonces,
Dios permitió que Nabucodonosor se llevase a cautiva a lo último que quedaba, que es a Judá. ¿Cuál es el punto, pastor? Que cuando invade Nabucodonosor, todas sus costumbres, todas aquellas mentalidades quisieron invadir la mentalidad judía. Asimismo, cuando nosotros nos hemos olvidado de Dios, pastor, en esta nación donde se decía que Dios estaba en primer lugar, ahora se pone a otras entidades como primer lugar o a la altura de Dios. Por eso es que empecé diciéndole que el salmista decía, bendita cuya nación Jehová es su Dios. Sacar el nombre de Dios fuera de la constitución o dejarlo en otro plano, eso trae consecuencias espirituales. Eso en el mundo espiritual se llama pecado, rebeldía e iniquidad. Y por ende estamos viviendo la terrible situación en que nos encontramos, pastor. Porque es una tragedia total. Así es. Se permitió el aborto. El aborto. Se permite la identidad de género y los matrimonios Correcto. del mismo sexo. Así es, violentando los diseños originales. Porque en el huerto del Edén es un varón con una varona, un hombre con una mujer. O sea, no hay más. Cuando nosotros rompemos los diseños de Dios, eso es un principio, y un principio es eterno. Y lo que es eterno quiere decir que Dios lo estableció. Y el hombre ha pervertido eso. Y aquí estamos viviendo las consecuencias en todos los ámbitos, pastor. Teresita, en el mismo punto, usted mencionaba antes de retomarlo en la pausa, usted mencionaba de que el hecho de haber sacado a Dios de la Constitución ha provocado una reacción negativa, que es lo que, como estaba puntualizando el pastor John Hoy, es lo que estamos viviendo ahora como resultado. Sí, realmente Dios, que es el creador de todas las cosas, es el principio. No hablamos de religión, hablamos de una cultura, de un principio del bien, un principio de conducir al ser humano por el bien. Si el ser humano sigue estos principios dados por Dios, entonces el pueblo va a estar en paz. Eso pasaba con las naciones en la antigüedad, en el tiempo de Israel. Cuando el rey tenía su corazón bajo la guía, bajo el temor de Dios, bajo la conducción de Dios, de su Dios, en este caso Jehová de los ejércitos, el pueblo estaba en paz. Eso pasó en el gobierno de David, eso pasó en el gobierno de Salomón. Tuvieron paz de las naciones enemigas porque ellos tenían temor en sus corazones para su Dios. Y todo el pueblo, por ende, era conducido bajo esa dirección de Dios. Pero cuando el pueblo se apartaba, cuando el rey se apartaba de su Dios, de la ley de su Dios, entonces Dios permitía que el enemigo, que las naciones gentiles vengan e invadan su país. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Primero, sacan a Dios de la Constitución. Después que sacan a Dios de la Constitución, crean nuevas leyes, otras leyes, donde no toman en cuenta a Dios para nada. Y mejor abren las puertas a la violencia. Cuando aceptan o cuando crean esta ley de permitir el aborto, estamos generando una violencia en el vientre materno. Destrozar, destruir, descuartizar un ser indefenso que no puede defenderse. Pero sin embargo, en este tiempo, sí, la gente está protestando por la violencia que hay, pero no se dan cuenta que mediante un decreto de ley abrieron las puertas a la violencia dentro del vientre materno. O sea, es un ser que ya está vivo allí. Allí le abrieron las puertas. Aparte de eso,
estamos hablando de la equidad de género, donde ya en el registro civil ya no le ponen a los niños el sexo que tienen, sino que cuando ya el niño tenga su mayoría de edad, él decida qué quiere ser. O sea que ya las leyes están en contra de Dios y el ser humano está jugando a ser Dios. O sea que ya Dios no tiene nada que ver si Dios creó a un hombre, a un niño, varón, o a una niña, mujer. Eso ya no importa. Lo que importa es qué dice el decreto que han hecho los seres humanos, en este caso bajo las órdenes de los gobernantes, para que sean ellos mismos los que decidan si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Pero ¿cómo puede ser eso? Si se van contra los preceptos, contra los principios de Dios, están yéndose contra Dios, no podemos esperar otras cosas. ¿Quiénes son en este caso los responsables de la situación que estamos viviendo de violencia? Nuestros mismos gobernantes. ¿Quiénes eran los responsables de que las naciones gentiles, de las que las naciones enemigas vengan a invadir Israel? Los gobernantes. Cada vez que el gobernante se apartaba de la ley de su Dios, conducía al pueblo a rebelarse contra su Dios. En este caso, cuando tenemos un gobierno que no tiene temor de Dios en su corazón, permite leyes, él mismo envía decretos de leyes que sean aprobadas y que van contra los preceptos de Dios. Y entonces tenemos luego como resultado la rebelión de todo el pueblo para con el Dios de la creación. Y no podemos esperar otra cosa. Aquí tenemos los resultados. La solución no es tener más policías. La solución no es tener más entidades públicas armadas. La solución es volver su corazón a Dios, corregir esas leyes depravadas que van contra los principios de Dios. Eso pasaba también en el tiempo de la antigüedad, cuando el rey se volvía su corazón a Dios. Entonces los enemigos retrocedían porque Dios les enviaba gracia y tenían la protección de Dios. Es decir, que en este tiempo lo que necesitamos es que el ser humano y que nuestros gobernantes abran sus corazones a Dios, cuando menos tengan temor de Dios en sus corazones y no sigan creando más leyes que van contra Dios, porque tenemos luego las consecuencias desagradables que tenemos en la actualidad, pastor. Quiere decir entonces que toda la resultante que vivimos obedece a habernos alejado de Dios. Así es. A no tomar en cuenta a Dios. Desafortunadamente, decía antes la Constitución, Dios y la Constitución, pero la Constitución y Dios, o Dios en la Constitución, pero ahora es la Pachamama en la Constitución. Algo que fue creado por Dios lo anteponen como primero, cuando es Dios primero. Lamentablemente estamos viendo entonces el resultado. Pastor John Hoy, usted mencionaba antes del oprobio en el que estamos viviendo, porque es al compararlo con la experiencia del pueblo estamos hablando de la ciudad de Jerusalén que había sido destruida. ¿Jerusalén era? Sí, Jerusalén. ¿Verdad? Destruida, derribada sus muros y sus puertas. Es decir, quedó totalmente fuera de control la ciudad. ¿Qué opinión usted tiene, pastor, con respecto al comentario de la doctora? Sí, algo muy interesante que dijo la doctora. Y uno de los reyes que se puede rescatar dentro de las escrituras, perdón, en el antiguo pacto, es por ejemplo el rey Josías, en el cual dice la Biblia que no hubo otro rey. ¿Por qué? Porque él restituyó los altares, él fomentó los estatutos del Señor, comenzó a desempolvar todas las leyes y a cumplirlas, y nos damos cuenta que Dios le dio paz en ese tiempo, por haber una vez más acercándose a Dios bajo sus leyes, bajo sus estatutos.
Y es bien claro Deuteronomio capítulo 28, donde están las bendiciones y las maldiciones. Y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿a través de qué podemos escuchar la voz de Jehová? No es otra cosa sino en las Escrituras, ¿sí? Y es muy importante entender que abrimos puertas, como expresó la doctora, cuando las leyes van en contra de los estatutos, de lo que Dios ha decretado, violentando así sus principios. Pero hay algo muy importante que rescatar aquí. Yo creo que hoy por hoy, sin ser religioso y sin proponer una denominación, hoy por hoy tenemos que buscar de nuevo a Dios. Eso es la gran verdad. El hombre necesita buscar a Dios. De esa manera estamos cerrando puertas a las tinieblas. En Ezequiel capítulo 22, en el último verso, él dice, si alguien se pone en el vallado para que yo no destruya la tierra, o sea, está esperando que alguien se ponga. Y yo sé que sí hay personas de buen corazón que respetan, aman la vida, de que de pronto no están de una manera religiosa, digamos así, no pertenecen a ninguna parte eclesiástica, pero sí tratan de ir más allá con sus pensamientos, guardando la vida, guardando la buena moral. Yo sé que sí hay personas y el pueblo de Dios que podemos cerrar esas puertas, podemos construir esos muros que hoy necesitamos. Pastor, yo sé que estamos viviendo los últimos tiempos. No obstante, Dios ha dejado un remanente, como también dejó un remanente en el pueblo de Israel, para que busquemos de todo corazón a nuestro Dios y comenzar a edificar esos muros y comenzar a levantar esas puertas. Y una de las cosas es aprender a reconocer el tiempo en que estamos. Bueno, eso va a valer de mucho. La diversidad de criterios y de opiniones que hay en medio de nuestro país. Sí. Teresita estaba mencionando algo muy importante, de que no se trata de una religión, porque puede decir, es que Ecuador es un estado laico, entonces no hay religión oficial. No obstante, nosotros sabemos que como que si la tuviesen la religión oficial Ecuador. Y ¿qué sucede cuando no hablamos de religión? Porque cuando nosotros conversamos con el gobernante o con las autoridades de segundo orden, ¿qué es lo que ellos mencionan? No es que no podemos complacer a una religión. Y aquí no se trata, en todo caso, de complacer una religión, sino de que todos miremos a Dios, que volvamos nuestro corazón a Dios, y no necesitamos más policías entonces. No necesitamos cadena perpetua, sino regresar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es correcto. Así es. Es decir, que la situación que estamos viviendo en estos momentos es porque el ser humano no tiene a Dios en su corazón. ¿Ya? Si el ser humano acerca su corazón a Dios, entonces la situación cambiaría. Pero las acciones de violencia que tenemos en este tiempo están gritando al mundo, no hay Dios en el corazón de esa persona. ¿Quién gobierna entonces el corazón de esa persona? Es decir, desde el momento que sacaron a Dios de la Constitución, también sacaron a Dios de los corazones de las personas. Y por esa razón es que la maldad empezó a gobernar en el ser humano, porque ya no está Dios allí. ¿Qué necesitamos entonces? Volvernos a Dios. No volvernos a una religión, volvernos a Dios. A ese Dios que tanto invocan, que tanto invocamos, a ese Dios que creó el cielo y la tierra, a ese Dios volvámonos. Incluyendo desde, en primer término, de las mismas autoridades. Así es. ¿Ya? Porque son ellos los que rigen el país y son ellos los responsables de que hagan volver al pueblo a la conducción de el Dios verdadero, de el Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo creado y todo lo que tenemos. Si eso pasa, entonces vamos a tener los principios de la paz. Muy bien. Pastor, sí, quiero enfatizar algo acerca de lo que la autora estaba diciendo. Cuando se sacó a Dios de la Constitución, automáticamente el país entró en maldición. Dios y la Constitución. Exactamente, entró en maldición. ¿Por qué? Vamos a poner en contraparte un principio, no en contraparte, sino lo antagónico. El Salmo 33 dice,
bendita cuya nación Jehová es su Dios. O sea, es bendecida. ¿Qué quiere decir? Si Dios no es el Dios de una nación, ya no es bendita. Entonces, ¿qué cosa es? Es maldita, pues. Es lógico. Eso tiene la connotación de que si sacamos a Dios de la Constitución, entramos en maldición, pastor. Y usted ve hoy por hoy que la brujería, la hechicería, el satanismo tiene mayor auge que hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? No quiero nombrar a algún gobernante, pero aquellos que tenemos memoria sí podemos testificar desde cuándo empezó todo esto. No es que el Ecuador, ¿verdad?, no haya tenido sus males, pero ahora estamos en oprobio y, como dice la palabra, en gran afrenta. Es hora de volvernos a Dios. No nos queda otro camino, pastor. Muy bien, el tiempo se nos ha terminado para este programa. Gracias, doctora Teresita. Gracias, pastor John Hoy. Tratamos siempre de orientar a través de nuestra programación. Si usted quiere revisarlo, verlo cuantas veces sea necesario para entender un poquito mejor, hágalo con confianza. Todas las personas que sintonizan nuestra programación y ponen, mientras están mirando Yo Veo TV Camino, entonces usted entra en un sorteo para llevarse uno de estos jarritos. Que Dios me lo bendiga. Será hasta pronto.